Bueno, como les acabo de decir en el último video, este es el cuarto analizando geopolíticamente a Estados Unidos hasta llegar a su declive, a su crisis en la que actualmente se encuentra. Pues Estados Unidos eh, entra, bueno, o sea, en los 90 se constituyen gobiernos democráticos, constituciones más democráticas, y a finales de los 80 eh, finalizan muchas dictaduras, ¿cierto? Eh, puestas desde la CIA, aquí en Latinoamérica, bajo la doctrina del enemigo interno. eh, pero el hecho de que finalicen y que entremos a una fase entre comillas, democrática, no eliminó la injerencia extranjera. O sea, los TLC siguieron. Estados Unidos, bueno, al menos en Colombia, ¿no? Lo siguió exprimiendo. Ahí está el Plan Colombia, suscrito con Estados Unidos, que lo hipotecó a Colombia mucho más. Llegaron más bases militares a Estados Unidos, de Estados Unidos a Colombia. Y la misiva, básicamente, de los gobiernos de derecha, ese entonces, fue propiamente combatir el terrorismo. O sea, esa fue la divisa, ¿no? De hecho, algo que catapultó bastante la injerencia extranjera de Estados Unidos en Latinoamérica, especialmente en Colombia, fue el suceso del 2001, ¿no? Del 11 de septiembre. Ese suceso, digamos que fue un suceso mundial y que la derecha aprovechó esa narrativa de la lucha contra el terrorismo. Él decía, tenemos que acabar con el terrorismo, ¿no? En buena medida, ese asunto geopolítico sirvió para que Uribe ganase las elecciones y se presentase como un político paternalista, ¿no? Porque tenía que proteger a Colombia del terrorismo, de esa amenaza. Y qué mejor que hacerlo a través de la nación hegemónica, con mayor armamento militar y con la ayuda de esa nación, ¿cierto? Combatir la guerrilla, ¿no? Pero en realidad esta lucha contra el terrorismo ha sido un eufemismo porque en realidad el gobierno, o sea, de Uribe básicamente fue un gobierno paramilitar, narcotraficante, un gobierno que de una u otra manera, lo que hizo, y esto lo dice Iván Cepeda en un libro, un estudio que él hizo, que él publicó, que se llama Por las sendas del Ubérrimo. Muestra cómo, por ejemplo, la alianza de Uribe con muchos narcotraficantes y paramilitares, con el Bloque Metro, con Iván Monsalve y otros, y cómo, por ejemplo, incluso usaba la misma finca, que tenía el Ubérrimo, o como entrenamiento de fuerzas paramilitares, ¿no? O sea, todo esto se daba para básicamente favorecer el desplazamiento, o sea, de campesinos, ¿no? De campesinos, especialmente en Córdoba, ¿no? Donde se sucedieron bastantes masacres. En ese sentido, se consolidó Uribe como un gobierno paramilitar, ¿no? O sea, paramilitar. Eh, entonces, en este sentido, o sea, la lucha contra el terrorismo fue un eufemismo. Sobre esto hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero me estoy centrando más que todo en la parte de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces en Estados Unidos, básicamente, eh, o sea, siguió sus políticas, digamos que de intervención, al menos en los primeros años del 2000. Y en el 2008 hay un suceso que es, creo que la caída de la bolsa de valores. O sea, un suceso muy parecido al que pasó en 1920 y pico. O sea, que Estados Unidos sufre una crisis financiera. O sea, en 2008 se repite algo que pasó en 1920 y pico. Y Estados Unidos ahí ya empieza un debacle propiamente. Un debacle en términos de financieros. Bueno, entonces, después de esta crisis, pues usted sabe que cuando los imperios están en crisis,
eh, ante la emergencia de nuevas potencias como China, los imperios en crisis tratan de ser mucho más radicales, mucho más fascistas, porque necesitan, digamos que de afilar las garras para mantener lo que les queda, mantener lo que les queda, ¿cierto? O sea, se muestran mucho más agresivos, ¿no? Mucho más agresivos. O sea, cuando, como dice Gramsci, ¿no? Cuando los gobiernos gobiernan por hegemonía, pues gobiernan más que todo por consentimiento, ¿cierto? Por consentimiento. Pero cuando los gobiernos ya no gobiernan por hegemonía, sino por, o sea, cuando se pierde la hegemonía, tienen que gobernar por coerción. O sea, en este caso Estados Unidos, ante la debacle y la crisis en la que está, necesita implementar mayores mecanismos coercitivos y fascistas para mantener lo que le queda y no perder.